106.5. Bueno, señores, a los cumpleaños que ya mencionamos, vamos a agregar el de esta jovencita que se llama Zoe Daniela González. Ella hija de José Manuel González, el ilustre. 16 años cumple su hija. Qué bueno que le diste su felicitación fuera de aquel campo minoso que tú habías saludado y felicitado. Esa sería una nieta de una nieta de del grupito aquel. Del grupito aquel, sí. Una nieta. Bueno, aquí está. Ay, doña Consuelo, ay, póseme. Que no ¿cuál sabía es que el usted estaba afán de por ahí. tanto Doña Consuelo. ustedes, carajo? Que no le gustó lo de que cuál es el afán de lo de la edad. Lo de la ahí está, porque usted está poniendo. Doña Consuelo puede decirte, yo creo que doña Consuelo lleva como 6 horas, Cristian. Estate tranquilo, tú oye, carajo. Estate tranquilo. Ojalá ustedes lleguen como está Cristian y como está Oye, y como estoy yo. No, como usted sí, doña, como usted sí, como usted sí. Bueno, Consuelo, no coincides está. conmigo. Yo creo que ellos tienen, incluyendo a Mauri, celos de Cristian y de Hochi por su sex appeal. Estoy de acuerdo. Eso. Ay, ¿qué es lo que ellos tienen? Sex appeal. Ahí está. Ahí Bueno, llegó. señores, el doctor José Manuel Hernández Peguero, ex fiscal del distrito, miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros. Entonces, doctor, le preguntaba por esto que ha planteado el presidente Abinader, que en 20 meses ha incautado más droga que en 16 años de Leonel y de Danilo. Es decir, si él ha incautado 61 toneladas de droga, se supone entonces que Leonel en 8 años incautó 30 y media y Danilo 30 y media, mientras el presidente en 10 meses lo ha superado a cada uno de ellos en este sentido. ¿Qué puede explicar eso? Bueno, saludo a todos. Yo creo que politizar este tema es algo riesgoso y delicado. Ningún presidente lo ha hecho antes. He tratado de identificar las fuentes estadísticas para comprobar esta información del presidente y no me ha sido posible porque ni desde la Procuraduría General de la República ni desde la DNCD informan estos datos. Sin embargo, el presidente se extendió un poco más y dijo que ahora en su gobierno no se quedan, es decir, se captura todo y los gobiernos anteriores, fue la alusión que hizo, no negocian con los narcotraficantes, algo así. Yo creo lo siguiente, el tráfico de droga internacional es bastante complejo. Lo primero que siempre habrá que tomar en cuenta que quien la produce, que son 3 países principalmente en América Latina, Perú, Colombia y Venezuela, sufrieron... ¿Usted está hablando de la cocaína? Sí. Ah, porque ya eso está muy diversificado. Bueno, pero básicamente a gran escala. Sí, ahora, el punto de mayor movilidad en sí, la coca. Que la desmovilización de la guerrilla y a partir de ahí la pérdida del control en la selva de la exportación de la cocaína ha traído consigo un desbordamiento en lo que respecta al tráfico internacional. Eso de todo sabido. Ahora bien, las estadísticas de Estados Unidos, que son las confiables, establecen que a lo sumo un 20% en los países de América es interceptada de la droga. Es decir, que un 80% pasa. Evidentemente, en República Dominicana, la droga no se queda en su gran mayoría acá. Es transbordada cuando llega acá, a Puerto Rico o a Europa. En definitiva, yo creo que comparar estos datos no aporta nada. Por el contrario, puede agravar más. ¿Por qué? Por un simple hecho. Aquí está llegando más droga, no tan solo
porque hay más comercio internacional, es decir, mayor producción desorganizada en lo que respecta al control en las selvas, principalmente colombianas, que hoy en día no hay nadie que la supervise ni que la regule como antes existía cuando estaban instaladas las guerrillas. O sea, eran las guerrillas que controlaban, que supervisaban, fiscalizaban y controlaban. Cierto. Como la banda en los barrios aquí. Eso era así. Y el que no quiera creerlo, entonces no sabe la realidad. Es un asunto de mercado. Sí, pero no es solamente, quiero decirle lo siguiente. Perdón, pero no solamente la guerrilla, las FARC. Escúchame, doña Consuelo, Sí, usted dice que no solamente la guerrilla. Que no solamente la guerrilla, las FARC participaban y los otros, el otro grupo. ¿Usted quiere decir los paramilitares, los hermanos Castaño? Claro. Pero, como gran negocio internacional que es la droga, los cuartos de la droga están en Wall Street, en los bancos de Wall Street, no en las selvas colombianas, ni en la selva venezolana, ni en República Dominicana. En Wall Street. Es un negociazo el de la droga que lo alimenta la lucha contra la droga, que es un fiasco, que es para darle más fuerza y subirle el precio a toda esa vaina. Quiere decir que los cuartos de la droga están en Wall Street. Punto. Bien. Bueno, pero lo cierto es que hoy en día no hay control. Hoy están los grupos paramilitares, están los reductos de la guerrilla, están focos incontrolables de las Fuerzas Armadas. Es decir, ya no hay control. Ahora bien, cuando entra mucha droga a un país, también hay que pensar que es posible que se hayan hecho compromisos que estén permitiendo lo que está sucediendo. No quiero decir que sea ciertamente así, pero ¿por qué ahora está entrando a República Dominicana más droga? O el nivel de la vigilancia ha reducido, y en eso tengo que traer a la colación las declaraciones del ex jefe de las Fuerzas Armadas en lo que respecta a los defectos de varios aviones Tucano. Recientemente. Dijo que los Tucanos no usted dice Peña Antonio. Sí. Cuando se conoció el caso de él de que los Tucanos no están funcionando. Lo declararon no culpable, él dijo que los Tucanos no estaban funcionando. Que habían varios fuera de servicio. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora bien, yo digo lo siguiente. Si en Estados Unidos establecen que no más de un 20% de la droga se captura, el otro 80% está entrando. Y eso es lo preocupante. ¿Qué se está haciendo en nuestro país para eso? Es evidente de que hay un descontrol, no tan solo por la producción y el comercio y factores que no son propios, sino que evidentemente yo creo que eso está repercutiendo muy significativamente en el clima de la inseguridad nacional. Doctor, recordamos, siendo usted fiscal, sus advertencias sobre los efectos del crimen organizado y el narcotráfico, que en esa época, años atrás, quizás no se le daba la importancia que tiene ahora. Y en base a eso le pregunto, ya oí su explicación, dice, si están incautando más, quizás está entrando más ahora. ¿Y por qué? Es su interrogante ahora. Y yo le pregunto, ¿detectó usted en esa ocasión ciertos niveles de complicidad, quizás en áreas que usted no podía controlar? Esto por lo que dijo el presidente. El presidente dijo, ahora no hay complicidad. Y esa es la diferencia. Y hablaba de una paz mafiosa, que él ha utilizado ese término varias veces, decía él que antes negociaban con los narcotraficantes, quédate tranquilo y vamos a llevar eso mejor. Decía, ¿quién los protegía? Entonces, él está responsabilizando a administraciones anteriores. ¿Detectó usted en algún lugar ciertos niveles de complicidad? Yo no pude detectarlo, y si lo hubiese hecho, lo hubiese perseguido. Yo lo que creo es que si el presidente de la República hace una aseveración, una imputación de esa naturaleza, lo correcto es que a este Ministerio Público, del cual él se ruboriza en decir que es independiente y que es muy efectivo, lo correcto es que dé las informaciones, ¿verdad? Si él ha detectado, porque para hacer esa imputación tan precisa, debe por lo menos decir quiénes eran los autores. Ahora bien,
Yo reitero, si está entrando más, es posible que existiesen compromisos. Doctor Peguero, usted fue fiscal del distrito, en momentos también donde la delincuencia desafió a la autoridad. Usted fue el creador de las fiscalías barriales y en su momento hemos hablado de lo que eso significó para el combate al crimen y la protección de la sociedad en el territorio. ¿Cómo evaluar el trabajo de esas fiscalías? ¿Están funcionando con ese ímpetu, con ese interés y esa vinculación social como objetivo cuando se creó, o han ido mermando en su funcionamiento según ha ido pasando el tiempo? ¿Qué evaluación podríamos socializar con nuestros oyentes? Bueno, yo coincido mucho con José Laluz en su planteamiento sobre la seguridad ciudadana, en el aspecto principalmente de la falta de vinculación de la autoridad con el barrio, con la colectividad pobre, ¿verdad? Sí. Cuando una persona en los cacicagos no se forman bandas ni pandillas, sí, es en la puya y en la sierra. Esas fiscalías barriales tuvieron como propósito poder acercar al ciudadano a la autoridad que le perseguía y no llegar al destacamento de la Policía Nacional en unas condiciones tétricas, sino a un espacio confortable, con aire acondicionado, con profesionales de la conducta, incluyendo psicólogos allí, para poder intervenir a las víctimas en crisis. Evidentemente, eso ya no es lo mismo, es la realidad. Yo creo que estas experiencias satisfactorias debieron ser replicadas a nivel nacional. No ha sucedido así. De todas maneras, la labor se extendía a la prevención. Y es por eso que el fiscal tenía un voluntariado de apoyo de las organizaciones que interactuaban, 20 o 15 ciudadanos clubes, junta de prestantes, vecinos. lógico, para poder establecer acciones que pudiesen ir en prevenir el delito, pero también para evitar los abusos policiales. Recientemente la procuradora estableció las rondas de los fiscales en los destacamentos. Yo eso lo instauré. Y los fiscales barriales tenían ¿Qué significa la ronda de los fiscales? Ir a los destacamentos policiales a poder detectar los arrestos ilegales, principalmente. Pero no hay un ministerio público en cada destacamento, ¿no? En mi caso, yo saqué los fiscales de los destacamentos. Y se crearon las fiscalías. Y se crearon las fiscalías barriales. En otro entorno. Y entonces los fiscales visitaban al destacamento 2 veces al día para poder poner las novedades. ¿Y por qué usted lo sacó? ¿Era porque no era? No tienen que trabajar juntos en primer lugar, porque si no, el fiscal se subordinaba. Se corrompen. Se corrompía, pero tampoco existían las condiciones físicas hábiles para poder recibir una víctima. ¿Tú me entiendes? Y evidentemente no había confianza en la Policía Nacional. Lo que pasa es que como hay más destacamentos que fiscalías barriales, aunque no hubiera condiciones, la presencia de un fiscal como que de alguna manera institucionalizaba el proceso policial, aunque no hubiera condiciones. Siempre puede ocurrir. Mire lo del NACO, por ejemplo, con David de los Santos. Pero lo cierto es que pudimos detectar muchísimas anomalías. Una, los abusos policiales. Recuerdo que con el entonces ministro tuvimos un pequeño altercado público porque yo di un dato que habíamos contabilizado en un mes más de 2.000 arrestos ilegales de ciudadanos. En un mes. ¿Cuál era el ministro en esa época? El compañero Franklin Almeida. Porque era ministro de Interior. Pero bueno, lo cierto es que yo en un mes 2.000 arrestos ilegales. Qué maldito Estado de Derecho Estado de Derecho de la mierda. ¿Qué lectura le da a usted como 2.000 arrestos ilegales en un mes? De la fuerza del pueblo. Vamos a entrar en política. Eso me ¿Qué entre lectura le da política, usted sí. Al fracaso? ¿Fracaso? Sí. Pero fracaso total. Tenga cuidado, doctor. Al fracaso porque no fue como se concibió. Es decir, usted le puede llamar de otra forma, pero se concibió un acto, Peñaguaba organizó un acto en el que 10 partidos iban a hacer una proclama, no tal vez oficial, pero iban a expresar un apoyo. Y terminó un partido
expresando ese apoyo y anunciando una coalición y que en el futuro los otros lo harían, pero eso fue lo que... Y no mencionaron a los otros, don Julio. En eso terminó. ¿Qué lectura, qué fue lo que pasó ahí? Pero, Julio, yo creo que, siendo sincero, todos conocemos la realidad de esos partidos políticos, cómo han estado cercanos al presidente al expresidente Leonel Fernández desde siempre. Yo no creo que el hecho que se haya dilatado la suscripción formal de un pacto a los fines de nosotros poder respetar... Usted dijo al presidente Fernández, ¿no? ¿Verdad? Que eran cercanos. Al presidente Fernández. Sí, y después de eso... Al presidente, y después de eso, porque Fernández. te digo que nosotros siempre hemos estado actuando en la Junta aliados con esos partidos aliados a nosotros. Ahí no ha habido ningún tipo de duda. Don José Manuel, ¿y por qué no lo mencionó Peñaguaba? Porque él no se refirió a ellos de forma directa. ¿Cómo? No se refirió a las organizaciones de forma directa, con nombre y apellido. Lo cierto es lo siguiente. A partir de ese anuncio, hubo una serie de actividades desde el mismo Palacio Nacional, incluyendo del presidente de la República, haciendo contacto con dirigentes de esos partidos políticos. Eso es la realidad. Todo, ya se había dicho antes acá. Y eso no me extraña. Nosotros sabemos y lo manifestamos a la delegación de la Junta Central Electoral que nos visitó cuando hicimos los partidos políticos de oposición, hicimos la denuncia grave de que se estaba comprando a diputados y alcaldes con asignaciones de obra y fondos públicos. Y nosotros le dijimos a la Junta Central Electoral, en la comisión que nos visitó, que eso era corrupción pública y que eso tenía que ser de conocimiento de la autoridad del Ministerio Público, de la PETCA. Y ahora igual. La desesperación de este gobierno lo ha llevado no tan solo a prometer, sino que a los pocos que ha podido conseguir, erogarle fondos públicos sin que estén en presupuesto y sin que estén bajo concurso, sin que se haya concursado. Y eso está pasando. Ahora bien, nosotros somos responsables y vamos a llevar, ante todo, estas denuncias a las consecuencias que sean necesarias. No tememos. Sabemos que hoy en día el contrincante, el adversario a vencer por el gobierno es Leonel Fernández. En ese mismo sentido, y eso que usted dice, entonces, ustedes lo que están como partido, no me refiero a usted, la Fuerza del Pueblo entonces está culpando directamente al gobierno del fracaso de una actividad o del fracaso de la estructuración de una actividad política. Fracaso eso. Nosotros consideramos que es el inicio de una serie de actividades que tendrán a bien consolidar electoralmente la oposición en torno a la candidatura de Leonel Fernández. De eso no le quepa la menor duda. Y la estructuración partidaria no es importante. Esos partidos no se van a dejar cubiar, óigalo bien. Esos partidos no se van a dejar engañar. Somos realistas de que la desesperación del presidente de la República y de su ministro lo está llevando a ofertarle villas y Castilla. El que está arriba no pelea, don José Manuel. ¿Cómo? El que está arriba no pelea. La desesperación yo no la veo en el Es ahí gobierno. el dilema. ¿Quién está Es que yo no la veo en el gobierno, Depende. la desesperación. Si a 2 años usted está cabeza a cabeza con su contendor, mire. Pero es que yo vayan. que veo que quien estaba predispuesto y quien hizo un acto desesperado no fue directamente el gobierno. El gobierno, los actos que hace a través del partido, las operaciones que ha hecho, por ejemplo, una juramentación que hizo José Ignacio Paliza este sábado, son certeras. Esto fue un anuncio en una mesa, sin nada se notó que no había una planificación, o sea, que querían dar un golpe de efecto y no se logró. Entonces, no, pero no me siento contento. Yo estoy preguntando, don José, no sabía que te llamaba don José Manuel, yo le estoy preguntando. ¿Cómo ve usted No, yo te digo. las juramentaciones, los 2 actos que ya ha llevado a cabo el PLD, el que se llevó ahora recientemente? Si yo fuera el invitado. Sí. Y en ASO, Bueno. ¿cómo ve usted estos actos? Julio. Mire, nuestros hermanos PLDistas están reafirmando su fe. Eso quiere decir
que se están rejuramentándose, ¿verdad? Oye, Virgilio. Porque lo cierto es que no hay la mención de un solo nombre y apellido de un juramentado. Acuérdese que son muchachos nuevos los que se están Ay, juramentando, Virgilio, es decir, no oye. son gente que Son tienen nuevos una, todos. no son gente que tienen una trayectoria en política, no son como usted, como al yo, respecto, viejos veteranos en esto, no, yo sino lo que digo- son muchachos nuevos que los que ellos están juramentando. Entonces Bueno, sí, no pero pueden, algún nombre, Julio. ellos no pueden, Se estila, entonces no pueden- protocolarmente se no pueden tener, no pueden tener fulano, nombre, líder de allí, no pueden tener, líder de allá. jóvenes Se no pueden estila. tener nombre ni trayectoria, es decir, vienen a hacer carrera, eso son lo que ellos están Lo juramentando. bueno de eso es que quien lo está juramentando es uno que no puede ser candidato. Ok. ¿Entiendes? Y ellos saben que la única posibilidad de sustitución del actual de gobierno, la reversa del cambio, es Leonel Fernández. Óigame bien, a mí no me van a poner a pelear con un partido que yo tuve 40 años. Eso así. No, Muy bien, no, muy no, bien. no. Esa Y gente- yo no creo que sea la intención de Julio. Ahora no, yo no el juego creo. político volvió a ser el apostar al fracaso del gobierno. No, es una realidad. Si ellos quieren ir al fracaso, bien, No. como han estado. Ahora bien, nosotros le hemos dado ciertos consejos, los cuales ustedes se han llevado. Hay uno que deben tratar ya de descartar ¿Cuál por es? todo ¿Cuál es? la posibilidad de reformar la Constitución. No, ya eso se cayó. No, ellos siguen No, insistiendo no. en diálogo. Luis y es un eso. hombre muy Y tú sensato. ves al consultor jurídico. Oigan bien, la realidad es Eso es una. distracción. Salgan, señores, comiencen a oírle a la gente. La gente no vota por lo que le dicen en la prensa y por la página pagada hoy de campaña al presidente de la República, violatoria de la ley electoral, no del gobierno, sino propaganda específica al candidato de la reelección. Antes no era propaganda, ahora sí. Bueno, yo lo que no veo es que... Pero este es el cambio. No. A mí no me hable del cambio del diablo. Pero ¿cómo tú No me hables de eso. Adelante. Pero ¿cómo No, que cada vez que uno salta y articula algo, vienen y te saltan con la vaina del cambio. Pero No me- es verdad. Sí, no me salten con eso. A mí no. A mí no cambio del diablo. Mira, está José, A mí se díganme ríe la de ti. cosa a lo que yo estoy hablando. Antes no era propaganda y ahora sí. Bueno, Adelante. entonces, pero si no se quejaban ustedes lo aceptaban. Ahora nosotros nos estamos quejando que hay una campaña específica de la reelección del presidente de la República. Y eso es violatorio a la ley, violatorio a la transparencia que él está anunciando. El Estado tiene que comunicar lo que hace. No, que se comunique, pero que lo comunique a favor del gobierno, no del candidato a la reelección. Busque hoy la tercera página de todos No, los yo la periódicos. vi, yo la vi. En definitiva, estoy de nosotros acuerdo. como oposición estamos consolidados no tan solo como principal partido, sino 10 años como sin verte. el eje en torno del cual los movimientos, los grupos, los partidos políticos minoritarios encuentran un espacio para hacer posible un nuevo gobierno. Esa es la realidad. Julio, una pregunta muy puntual y breve, por favor. ¿Qué nos ha faltado en materia de lucha contra la violencia intrafamiliar, la violencia de género? Durante su gestión avanzamos mucho. Ahí está todavía el Centro de Atención a Víctimas, a Sobrevivientes de Violencia de Género. Quedó pendiente, tal cual usted lo había diseñado, esa atención para los huérfanos de la violencia. ¿Qué nos ha faltado? ¿Por qué tenemos estas cifras tan altas? Bueno, el problema es multicausal. Yo creo que se necesita, y en eso coincido otra vez con José. Sí, con Cuidado. José Lalucha. Mucha coincidencia. Cuidado. Sí, Es que eso es sentido Porque común. porque es algo científico. No, él es que aquí él es no una hay persona querida ya. planificación. Aquí no tenemos una definición de la política criminal. Y eso es lo que ha faltado. Porque tú tienes que pensar desde la prevención, luego la persecución, sin quitarle espacio a la atención a la víctima. Aquí se invierte un 20-1 con respecto al agresor y solamente un 1 a la víctima, pero también está en la regeneración de ese hombre. Nosotros dejamos el Centro de Intervención Conductual para los Hombres. Oye, por ahí han pasado más de 15,000 personas que preside Luis Vergés. Oye, Sí, así tenemos, es. Se hace un bonito tenemos trabajo. una Sí. estadística excelente. Entonces yo digo a la Procuradora General de la República, replique eso. Replique el Centro de Atención a las Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Replique lo que yo dejé en el Palacio de Justicia.
una sala de atención a víctimas y testigos, para que la mujer no esté deambulando en los pasillos, siendo objeto de amenaza por los agresores y los familiares. Son pequeñas cosas que yo creo que con poco presupuesto se hace mucho. En definitiva, una ausencia de una política criminal lleva a estos fracasos de tú tener las guardias en los barrios, de tú no tener acciones eficaces para proteger a la víctima y lograr con ella que sea parte de la acusación en el Ministerio José Público. Miguel Hernández Peguero, muchas gracias. Muchas Siempre, gracias. Gracias. Hasta luego. Un saludo para don Antonio Don Espaillá. Antonio Espaillá, el Sí, CEO. hace días que no lo veíamos Don por aquí. Antonio. Cambio fuera. Vigilio.